Buenas, nosotros somos estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Medicina, Escuela de Salud Pública. Esta presentación pertenece a la Cátedra de Ética Profesional y tiene como tema Ética y Transfusión de Sangre. Los integrantes de este grupo son Ávila Junior, Cáceres Daniela y Guerrero Alex. Bien, hablemos un poco sobre lo que es la transfusión de sangre. La transfusión de sangre es un procedimiento médico que consiste en hacer pasar sangre o algunos de sus derivados de un donante a un receptor. Esto para reponer el volumen sanguíneo, mejorar la hemoglobina y la capacidad de transporte de oxígeno y otras sustancias, con la finalidad de corregir los niveles séricos de proteínas y para compensar un déficit de los componentes de la sangre. La transfusión de sangre está indicada para el tratamiento de pacientes que, en un momento determinado, presentan una carencia de componentes sanguíneos que no pueden ser sustituidas por otras alternativas. En una transfusión, un paciente recibe sangre entera o alguno de sus componentes por vía intravenosa. Como bien sabemos, la sangre es un sistema de transporte del organismo. Cuando la sangre circula, distribuye el oxígeno y los nutrientes por todo el cuerpo. También recoge los productos de desecho y los transporta a los órganos responsables de eliminarlos al exterior. Existen diferentes tipos de transfusión de sangre, pero cada una se realiza siempre según la necesidad del receptor. Es decir, el receptor no siempre recibe todos los componentes de la sangre del donante. En general, la transfusión es solo de algún componente específico de este. Tenemos la transfusión total, en la cual se extrae la sangre total. Es que esta sangre es aquella sangre que no es separada del plasma, plaqueta y paquete de glóbulos rojos. Se parece mucho a la sangre que uno va a donar directamente, solo que en esta se le hacen las pruebas adecuadas para ver si estas son seguras o no. Se utiliza esta transfusión para reponer la pérdida de la capacidad transportadora de oxígeno en la sangre y también para aumentar el volumen sanguíneo. A su vez tenemos la transfusión de plasma. El plasma compone un 55% del volumen sanguíneo total. Este está compuesto principalmente por proteínas y minerales. La transfusión del plasma sanguíneo sirve principalmente para aportar factores de coagulación. Es por ello que los principales beneficiados con esto son las personas con alteraciones en la coagulación, grandes hemorragias, entre otros. Este se puede obtener por la separación de la sangre total o por plasmaféresis. También tenemos la transfusión de glóbulos rojos, que como bien sabemos, la función de los glóbulos rojos es transportar hemoglobina y así participa de transporte de oxígeno a través de la sangre. Esta transfusión de glóbulos rojos se realiza cuando existe en el individuo una condición de anemia con la finalidad de restaurar los glóbulos rojos y así restaurar también la capacidad transportadora de oxígeno. También tenemos la transfusión de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos representan las defensas del cuerpo ante agentes infecciosos. Estos ayudan a destruir a los gérmenes extraños que entran al organismo. Esta transfusión se realiza en los casos de trastornos muy severos, ya que en general se ocupa otro tipo de tratamiento. Y por último tenemos la transfusión de plaquetas. Las plaquetas participan en la coagulación sanguínea, es por eso que este tipo de transfusión se realiza en pacientes con reencuentro de plaquetas muy bajos, esto para prevenir hemorragia. Ahora hablemos un poco sobre lo que es la transfusión de sangre para las religiones. Las religiones creen en la evolución de las leyes de la sangre y que fueron reformadas por Jesús en el Nuevo Testamento para enseñar a través de sus costumbres que la sangre fuera utilizada en momentos precisos y que se viera de forma sagrada de fe y sacrificio. Las leyes de sangre del Antiguo Testamento son un reflejo de una cultura primitiva y no fueron dictadas por Dios. Solo tendían a inculcar al pueblo del Antiguo Testamento el sentido sagrado de la vida. Por tanto, las muchas leyes de sangre del Antiguo Testamento no son una doctrina eterna, ya que en el Nuevo Testamento Cristo vino a perfeccionar la antigua ley. Por otro lado, los testigos de Jehová se aferran a las creencias del Antiguo Testamento. Ellos olvidan que la ley fue perfeccionada por Jesucristo y que muchas costumbres de aquel tiempo no tenían valor en la nueva alianza. Bien, la razón por la cual los testigos de Jehová no aceptan las transfusiones es que aducen y dicen que recibir sangre es como ingerirla o comerla. Existen versículos que expresan que comer sangre es comer la vida o el alma, y ellos creen tener motivos para no aceptar estas prácticas. O sea, ellos interpretan literalmente lo que señalan algunos pasajes de la Biblia, tales como Génesis 9:4 y Levíticos 17:14, pero en sí el que tiene más peso es Hechos 15:28 y 29, en el cual establece que por el Espíritu Santo y a nosotros mismos nos ha parecido bien no añadirle ninguna otra carga, salvo estas cosas necesarias, que sigan absteniéndose de cosas sacrificadas a ídolos y de sangre, y de cosas estranguladas y de fornicación. Si se guardan cuidadosamente de estas cosas, prosperarán. Buena salud a ustedes.
Los pacientes testigos de Jehová tienen el derecho, en base a los derechos de autonomía individual, a decidir si se transfunden o no. En el caso de los menores de edad o pacientes embarazadas, la decisión pasa para un familiar directo. Bien, las opciones que sustituyen las transfusiones de sangre en los testigos de Jehová, ellos creen que es un asunto de conciencia individual también, ya que aunque el grupo muchas veces se le considera en oposición a los trasplantes por su tabú de la transfusión de sangre, no se oponen a la donación o recepción de órganos. Todos los órganos y tejidos, sin embargo, tienen que estar completamente vacíos de sangre antes de ser trasplantados. Los testigos de Jehová están en condiciones de donar riñones después de muerto o de recibirlos de un fallecido. Los dilemas éticos en la transfusión de sangre en los testigos de Jehová en situaciones de emergencia en otros países y en Venezuela en la actualidad. Desde el punto de vista ético, la posición del doctor como profesional es responsabilizarse con el servicio hacia el paciente y buscar que los recursos necesarios se deban utilizar perfectamente para establecer una buena salud del mismo paciente. Por el otro lado estaría el paciente o familiar que pertenece a la religión de los testigos de Jehová, que es respetar su libertad con su cuerpo y hay que respetar su ideología. Es importante enfatizar que el rechazo a la transfusión se fundamenta en la autonomía del paciente, en si acepta o rechaza un tratamiento médico y el deber y obligación del médico previsto en la ley del ejercicio y de la medicina y el código de deontología médica es salvaguardar la vida del paciente. Por un lado tenemos a profesionales con una profunda formación ética que cada vez dan mayor importancia al respeto de la autonomía del paciente y por el otro una religión que no hace conciencia de sus consecuencias y sus principios y que cuentan con más de 5 millones de miembros en todo el mundo para difundir sus doctrinas. La revista de bioética latinoamericana en el año 2015 estableció lo siguiente: el individuo enfermo, en pleno uso de sus facultades, tiene la capacidad legal y el derecho, en un momento determinado, de rechazar cualquier tratamiento médico quirúrgico y debemos respetar su decisión, siempre que anteriormente se le haya informado de una forma comprensible de todas y cada una de las consecuencias derivadas de su negación. Ante una situación de cirugía urgente y necesidad de transfusión sanguínea en el paciente testigo de Jehová, siempre prevalecerá la voluntad del paciente. Si bien en principio el derecho a la vida se antepone a la autonomía del paciente, el médico asume, en función de su ética profesional como médico, que el deber es perseverar la vida. De esta forma se infringe la libertad del paciente y puede dar lugar a actuaciones que pueden ser susceptibles de reclamaciones y responsabilidades jurídicas. Aquí el mayor principio ético es el deber del médico en decidir por el beneficio de perseverar la vida de su paciente o respetar la autonomía del mismo. En el Código de Ética de la Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre por la Organización Mundial de la Salud en el año 2000, establece lo siguiente: el paciente debería ser informado del conocimiento de los riesgos y beneficios de la transfusión de sangre y o terapias alternativas, y tiene el derecho de aceptar o rehusar el procedimiento. A este aspecto, los testigos de Jehová, por un lado, no están prestos a recibir transfusiones, inclusive si están en peligro de su propia vida. Por otro lado, tampoco aceptan que sus hijos menores de edad reciban transfusiones, aun si lo ameritarán rápidamente. Esto es basado en los derechos de autonomía individual de decidir si transfunden o no. En la Constitución venezolana, como en los otros países y sin duda en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se hace mucho énfasis sobre el derecho a la vida y a la libertad. En el caso de una urgencia quirúrgica, cuando no hay tiempo ni forma de discutir el tratamiento con el paciente o algún conocido o familiar de este, la mayoría de los médicos optan por transfundir en beneficio del paciente. Esta decisión ética médica será apoyada invariablemente en base al principio del beneficio del paciente. El tema sobre los testigos de Jehová y su negatividad a ser transfundidos en caso de extrema urgencia no es banal, ya que suele generar conflictos entre los valores del paciente y los principios del médico responsable de prestarle la atención. Y aunque en general en nuestro país la jurisprudencia en los casos de conflictos que han llegado a los tribunales de justicia que han sido favorables a los médicos que han practicado una transfusión sin el consentimiento del enfermo, no deja de constituir un permanente y difícil dilema ético que tensiona fuertemente la relación médica-paciente y familia. El médico debe apegarse a los principios éticos y científicos que rigen la práctica médica. Sin duda alguna,
de perseverar la vida del paciente primordialmente. En ningún artículo de la normativa legal lo obliga a aceptar condicionamientos religiosos ante la vida de un paciente. Es por ello que existen ciertas acciones legales posibles. En el Congreso de la República Bolivariana de Venezuela establece ciertos parámetros para la transfusión de sangre. En estos está el título 1 de las disposiciones generales, que está el artículo 1, que establece: se declara de interés público toda actividad relacionada con la obtención, donación, conservación, procesamiento, transfusión y suministro de la sangre humana y de sus componentes o derivados, así como su distribución y fraccionamiento. Por otra parte, tenemos el capítulo 6 de la transfusión, en el cual está el artículo 19, que dice: la transfusión de sangre humana y de sus componentes o derivados con fines terapéuticos constituyen un acto de ejercicio en la medicina. Tenemos el artículo 20, que dice que la transfusión se aplicará bajo la responsabilidad del médico, quien deberá vigilar al paciente el tiempo necesario y suficiente para prestar su oportuna asistencia, en caso de que se produzcan reacciones que así lo requieran. El artículo 21 nos dice que el personal paramédico que intervenga en el procedimiento será igualmente responsable en la medida de su participación. Por último, tenemos el artículo 22, que dice que no podrán practicarse transfusiones sin haberse efectuado previamente las pruebas de compatibilidad entre la sangre del donante y la del receptor. En cuanto a la autonomía del sujeto, por el Código de Deontología de la Organización Médica Colegial, está el artículo 8.1, que dice que en el ejercicio de su profesión el médico respetará las convicciones de sus pacientes y se abstendrá de imponerles las propias. Tenemos el artículo 9.2, que dice que el médico ha de respetar el derecho del paciente a rechazar total o parcialmente una prueba diagnóstica o el tratamiento. Y por último tenemos el artículo 9.4, que establece que el médico en ningún caso abandonará al paciente que necesitará su atención por intento de suicidio, huelga de hambre o rechazo de algún tratamiento, y siempre respetará la libertad del paciente competente. Por último, en cuanto a los menores, tenemos el artículo 13, el cual establece que en el caso de un menor, si tiene capacidad de comprender lo que decide, el médico debe respetar su voluntad, pero también valorar la opinión de los vinculados responsables. Por último, tenemos el artículo 15, que nos dice que cuando los responsables de un paciente incapacitado o menor rehacen, aunque sea por razones de conciencia, un tratamiento que los conocimientos médicos reconozcan como válido y necesario para su vida, el médico en caso de urgencia deberá prescindir del conocimiento. Bien, se ha llegado a la conclusión grupal que a la mayoría de las personas les resulta ético y totalmente válido donar sangre, como también ser la persona que necesite una transfusión sanguínea. Pero en su caso opuesto tenemos a un grupo de personas que les parece que no es un proceso ético, se contradicen con sus pensamientos. Esto es un tema que hasta el día de hoy ha dado y sigue dando mucho de qué hablar, ya que en el caso de los pacientes testigos de Jehová, el médico siempre tiene la responsabilidad principal de salvar y resguardar la vida del paciente, sea cual sea su religión, siempre y cuando éste se encuentre en condiciones de emergencia y que no tenga ningún familiar al cual acudir. Muchas gracias por su atención.